Buenas tardes, estimados estudiantes de la licenciatura en Criminología y Criminalística. Les saluda con gusto la maestra Magali Gabriel Suárez para darle continuidad a la materia de investigación criminológica del día 13 de enero del 2024, esperando que haya sido un fin de año muy bueno, tranquilo para ustedes y pues este año pues desearles lo mejor. Bien, jóvenes, como de acuerdo al avance programático y nos toca hablar sobre el delincuente y la víctima, pues vamos a empezar a hablar sobre el delincuente. Se define delincuente aquella persona que transgrede normas legales, sociales, culturales, agrediendo a otra persona o a sí misma, debiendo ser objeto de estudio, tratamiento y rehabilitación. De acuerdo a estos tipos de conceptos que manejamos en la definición de delincuente, ¿qué es aquello o a qué se le llama transgredir? Bueno, es aquello que traspasa el derecho del otro, que lastima, que violenta, ¿sale? Que agrede. En cuestiones de las normas legales, bueno, que violenta las leyes establecidas, las normas jurídicas, las normas que nuestra misma sociedad impone o dice que se deben de manejar con el objetivo de ver sobre el bien común y culturalmente también. Agrediendo a otra persona o a sí misma quiere decir que, bueno, hay personas que se autoflagelan, se lastiman, hasta dentro de la misma familia cometen ilícitos y por lo tanto por eso se vuelven objeto de estudio de la criminología del derecho. ¿Por qué como objeto de estudio? Porque una persona común, normal, tranquila, nunca no lastima, no agrede a los demás. Por eso son víctimas o objetos, no víctimas, son objeto de estudio del derecho, para darles tratamiento y rehabilitación y poder reinsertar al individuo en la sociedad para que su comportamiento sea común como las demás personas. ¿Cuál es el concepto del delincuente? Bueno, el delincuente, según el concepto jurídico, es aquel que ha sido condenado ejecutoriamente por un delito o una violación a estas normas penales. El delincuente, en sus características, pues nos menciona que varias veces es egoísta, que muchas veces opera solo. Por lo general se especializa en algún delito específico. Proviene de algún núcleo familiar problemático, por lo que generalmente está desintegrada, es conflictiva, de bajos ingresos, numerosas, personas que integran a la familia y con antecedentes también delictivos. Entonces a veces ahí aplica donde el efecto cadena, donde la persona repite patrones de conducta y bueno, sabemos que algunas de sus características que se están mencionando aquí, pues no todas se cumplen, no todas son una regla, por eso algunas veces o muchas veces. Pero también ciertamente hay personas que tienen la misma situación, pero pues se rompe esa cadenita, ese efecto cadena y son personas de bien, ¿sí? Entonces por lo general sí se llega a dar este efecto cadena, pero también se corta el efecto cadena en algunas ocasiones. Entonces, bueno, pues hay que tener en cuenta que a veces esas características nos llevan a que el individuo, pues el individuo común generalice ciertas situaciones. Entonces este efecto cadena se rompe y bueno, no es una regla que se deba seguir, pero tenemos que tener cuidado, porque a veces como personas hacemos juicios universales de cosas particulares, a eso me refiero, que no todas las personas son lo mismo y que asimismo pues debemos estudiar al individuo, ya ustedes ya de manera profesional más adelante, de acuerdo a esas características, de acuerdo a lo que pues está diseñando del problema, ¿sale? No podemos estar prejuiciando. Como concepto del doctor César Lombroso,
define que el delito es el resultado de impulsos o tendencias innatas de una persona y que pueden observarse ciertos rasgos físicos en los delincuentes habituales. Estos rasgos van desde asimetrías craneales hasta formas de la mandíbula o en las orejas. ¿A qué se refiere esto? Que bueno, él caracterizaba a los delincuentes de acuerdo a su fisionomía estructural, de cráneo, física, hasta la forma hasta de las orejas, ¿no? Es algo muy extraño, pero él manejaba el enfermo social, ¿no? Lombroso también nos menciona que los delincuentes ocasionales se clasifican en 3 grupos: pseudocriminales, los criminaloides y los delincuentes profesionales. Esa era la característica que él mencionaba al inicio. Los primeros cometen delitos que pueden ser de 3 tipos: involuntarios, sin perversidad, motivados por la necesidad y en defensa propia. Los criminaloides, pues los que cometen pues ya algunos delitos más atroces, pero los profesionales son los que perfeccionan algún delito, que pues hoy ya lo vemos. ¿Quién es el delincuente? ¿Quién es el delincuente y cuáles son sus relaciones? El delincuente es producido por la cárcel, tanto en sentido sociológico como en un sentido cognitivo clasificatorio. Esto es como un rol dependiente de un medio específico. La profesión del delincuente en el seno de los sectores populares como categoría de intelección al individuo como grupos peligrosos. Entonces ahí también se clasifican los tipos de delincuentes ya de manera más profesional y de gran rango peligroso. Entonces, bueno, hablar de delincuente es tener que buscar las múltiples fases del individuo en las cuales se caracteriza de acuerdo a comportamiento, gravedad, porque el delito se va a clasificar en esto, los agravantes, las atenuantes y pues la peligrosidad de esta persona. Entonces por eso la criminología empieza a clasificar a esto. Hoy tenemos más clasificaciones. Hoy tenemos que nada más ya no se estudia nada más al delincuente, sino a la víctima. Hoy ya tenemos otra área especializada en la victimología. También al tocar el tema de la víctima, pues vamos a entender que son las víctimas, son las personas individuales o colectivas que han sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimientos emocionales, pérdidas financieras o menos sustanciales de derechos fundamentales como consecuencia de acciones o omisiones que no lleguen a construir violaciones. La víctima y los tipos de víctima, pues hablamos de la víctima indirecta, la indirecta. ¿A qué se le llama la víctima directa? Que sufrió el daño directamente, y la indirecta, pues los familiares, si hablamos de un homicidio. A consecuencia del delito cometido o en forma dicha quien resiste los efectos de la conducta tipificada como delito de la legislación vigente penal. ¿Qué es una víctima? Bueno, la víctima es como les mencioné, dentro de la conducta tipificada como delito, pues el Estado tiene la obligación de cuidar, de prever, de proteger a la víctima. Muchas personas desconocen que hay un departamento es atención a víctimas, las cuales pues se les da el apoyo. Es aquella persona que resintió un daño de manera directa o indirecta derivado de esos delitos. El gobierno está obligado a que la víctima se le restituya el daño, que sea atendida por el Estado y principalmente que sea procurada en el punto de que se aplique la justicia correctamente, para que, ya que la conducta que ejecutaron en contra de ella o indirectamente de ella, pues produce algunos efectos en la conducta común de estas personas que han sido transgredidas, andan con miedo, independientemente del miedo, son sometidas. En otras situaciones, pues la pérdida de cabezas de familia, en este caso, padres de familia, cabeza de familia comúnmente conocida,
pues las madres tienen que dar el frente y con hijos, y bueno, también esa situación de ser violentados indirectamente, pues también afecta a las personas, pues porque pues si nunca trabajó la mujer en su momento, hoy tiene que trabajar, los hijos tienen que trabajar, algunos de ellos pues quédense con algunos traumas, algunos daños psicológicos, físicos. Entonces, pues sí tenemos que tener en cuenta que las víctimas el Estado las tiene que procurar, que a nosotros, en este caso a las personas, que se nos deba aplicar la justicia correcta para que podamos decir que la legislación penal cumple con lo establecido, pero pues también ciertamente hay que trabajar mucho, fiscalías, las procuradurías, porque efectivamente a los modus operandi soy del delincuente, pues se va perfeccionando, como hace rato se los decía cuando hablamos del delincuente. Está el primario, el secundario y el terciario, ¿no? Por clasificarlo también de otra manera. Y el terciario sería el delincuente profesional. Para algunas personas dicen, ¿para qué meter a las personas a la cárcel, no? Si es una escuela donde se van a formar más profesionalmente, ¿no? Entonces sí hay que tener cuidado, porque no todas las personas que causaron un daño no crean que no se arrepienten, hay personas que sí, porque pues por alguna situación externa ya derivada de factores endógenos y exógenos, pues perdieron la noción, se desubicaron y pues tomaron la salida fácil y lastimaron, ¿no? Y es por eso es que hay muchas personas que sí se arrepienten, deciden cambiar su vida y restaurar lo que hicieron. En el término de la víctima y la victimología, es importante que hablemos de Wertmann, porque el psiquiatra como profesión estudia a la víctima como un foco de estudio de los crímenes. Se puso en la víctima de los delitos y no el propio crimen en la figura del criminal. O sea que él se importa procurar más a la víctima. Como tal, hoy tenemos un departamento de una materia llamada victimología y sus diferentes tipos de víctimas existentes. Bien, chicos, la siguiente clase le vamos a dar continuidad a este tema, por lo que, pues, de acuerdo a su avance programático, toca hablar de esto también y pues seguir clasificando a las víctimas, ¿sale? De antemano les agradezco la atención prestada y les deseo una excelente tarde. Hasta luego.